Continuamos aquí en Como Cada Mañana y bueno, llegó la hora de nuestro amigo colaborador, el psicólogo, usted ya lo conoce, Edmundo Sánchez, quien como siempre pues nos da consejos y nos ayuda en diferentes situaciones que podemos tener en nuestra vida diaria. El día de hoy vamos a platicar con él acerca de cómo vencer el mal humor. Bienvenido Edmundo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí como todos los días. Te faltó decir con dos bellas. Estoy No, nada, me quedé sin palabras. speechless, ¿sí? Estoy sin palabras, con tanta belleza. Creo que nunca me había tocado con ustedes dos solos, sí. Sí, creo que igual en una ocasión. Alguna ocasión, ¿no? Sí, estoy. Sí, no es muy frecuente. Estoy nerviosito. Pero bueno, Edmundo, el tema del día de hoy, ¿cómo vencer el mal humor? Hay gente que de plano, ¿no? Desde que la ves a 10 kilómetros y ya le sientes esa mala vibra, ese mal humor que dicen, oye, está amargado, está amargada. ¿Cómo podemos hacer para que no nos gane ese mal sentimiento? Híjole, es un tema bastante complicado porque el mal humor no tiene, digamos, una fuente, una raíz, ¿no? Ajá. Es decir, de hecho, es bastante normal, vamos a empezar por ahí, es bastante normal que todos pasemos por diferentes estados de ánimo, diferentes estados de humor, ¿no? Sí. A veces estamos de buenas, a veces estamos de no tan buenas, a veces estamos de malas. Lo que habría que observar es la frecuencia y la oscilación. O sea, hay dos cosas que son muy importantes. Una es, si permanecemos más tiempo de mal humor que de buen humor, bueno, pues ahí hay un problema que tenemos que trabajar y resolver, ¿no? Si estamos más tiempo de mal humor. Claro, el gran problema que tenemos es que la mayoría de la gente tiene poca autoconciencia. Entonces eso genera un problema muy grande en muchas situaciones de crecimiento y de cambio en la vida, ¿no? Y una de ellas es esa, que no tenemos esa conciencia que nos permita evaluar objetivamente cómo estamos. Entonces, si tú quieres saber cómo andas de ánimo y cómo estás de humor, sí sería importante preguntarle a la gente a tu alrededor, sin que te enojes, ¿no? Porque a lo mejor no te va a gustar lo que te dicen. Así es. Entonces, sin que te enojes, preguntarle a la gente si ellos piensan que la mayor parte del tiempo estás de malas o de buenas y que te den ejemplos específicos de por qué lo piensan. Claro. Porque te digo que es un tema muy complejo, porque luego viene otra parte que es en el cómo yo me siento y lo que yo reflejo y lo que el otro interpreta. Te voy a dar un ejemplo de alguien que no necesariamente tiene que ver con buen humor o mal humor, pero hace muchos años conocí una chica que era muy bonita, muy bonita, pero era exageradamente tímida. Nada que ver con ustedes dos, por ejemplo, ¿no? Que las dos son muy bonitas, pero no tienen nada de tímidas, ¿no? La timidez no va con nosotros. La timidez no se les da. Entonces, esta chica era tímida, era insegura, le daba miedo esa interacción. Entonces, cuando llegaba a las reuniones, no hablaba con nadie. Entonces, imagínate, muy bonita, muy seria, ¿no? Así, sin interactuar con nadie, la gente interpretaba que era una mujer muy sangrona. Decían, es muy creída, es muy sangrona. No le hable. No le hable, no sé qué sangrona, no le habla a nadie. Entonces, fíjate qué curioso, es como no sabemos lo que está pasando dentro del otro y nosotros hacemos una interpretación. Entonces, a veces pasa esto, a veces no es que estemos de mal humor, a veces estamos pensativos, a veces estamos contemplativos y la gente dice, ¿estás de malas? No. Hay gente que tiene el ceño fruncido permanentemente, por ejemplo, y no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces, por eso es importante entender que una es el estado de ánimo de la persona, el mal humor, el buen humor, otra es lo que el otro está interpretando, ¿no? A través de lo que yo reflejo. Entonces habrá que desincronizar eso. Recuerdo a una vez como de chiste, ¿no? Que decía, oye, ¿estás contento? Sí, ¿por qué? Avísale a tu cara, ¿no? Esa es buenísima, ¿no? No le has avisado. No le has avisado, ¿no? Es que estoy muy contento de estar con ustedes. Avísale a tu cara, ¿no? Porque Con otra expresión. Otra expresión, no se ha enterado, ¿no? Entonces, creo que eso nos falta también un poquito, es ser más, no sé si la palabra sea sincrónicos, ser un poquito más congruentes entre lo que estamos pensando, sintiendo y lo que estamos diciendo y cómo lo estamos expresando, ¿no? Porque tú no puedes llegar con una persona y decirle, me da mucho gusto que hayas venido a verme, ¿no? O sea, no. Imagínate. No se puede. Entonces, es un ejemplo que yo uso en mis cursos, ¿no? Y es muy ridículo, pero es muy gráfico. O sea, no hay una sincronía, no hay una empatía, no hay una correspondencia, ¿no? No hay una congruencia. Entonces, eso es una parte también importante de que no siempre el que le dicen que está de malas es que está de malas, ¿no? Sino simplemente que su lenguaje corporal está proyectando eso.
Y cuando sabemos que sí estamos de mal humor. O sea, por ejemplo, Cuando ya- algo pasó, empezamos mal el día, hubo una situación, alguna noticia que de plano te cambió. Y dices tú, uy, ¿sabes qué? Estoy bien enojada. Pero ahora sí que, ¿cómo hacer para que las personas que están a nuestro alrededor pues no se vean afectadas, ¿no? ¿Cómo controlar ese mal humor cuando ya sabemos que por X situación o noticia nos cambió nuestro estado de ánimo? Claro. Y yo comencé diciendo este tema que es muy complicado porque estamos como en esto del humor. Déjame irme más atrás. El estado de humor no es algo espontáneo, es una consecuencia, es un resultado. No es que esa sea mi personalidad, sino es el resultado de los procesos internos. Déjame hacerte una comparación. Es como el humo que sale por el escape del automóvil, ¿no? Es decir, ¿cómo cambio el humo del...? Pues no puedes cambiar el humo. Tienes que ir a ver qué está pasando con el motor, qué tipo de gasolina. El ¿sí? origen. Ajá, sí, entonces por eso es que es tan complicado esto, porque la gente dice, quiero cambiar mi estado de ánimo, no, pues quiero cambiar el humo del escape. Pues no se puede. Sí hay que ver qué está pasando en ese proceso de la maquinaria, los pistones, si están entrando a tiempo, si no, si la gasolina es de buena calidad, si no, o si de plano hay que cambiar todo el motor, ¿no? Para que el humo del escape sea diferente. Entonces, ese sería como el problema de entrarle a un tema como este, decir cómo le hago. Bueno, pues hay que revisar acá. Ahora, en tratando de simplificarlo a su máxima expresión, habrá que ver qué es lo que está pasando en mi proceso de pensamiento y cómo interpreto yo la realidad. Esa es la clave fundamental. Cómo interpreto lo que sucede. Porque si yo constantemente pienso que esto es lo peor que me podía pasar, que no se vale, que por qué a mí si soy tan bueno, pues obviamente vas a ir constantemente deprimido o de malas, ¿no? Si tú en lugar de eso estás pensando, esto es una oportunidad de crecimiento o esto es algo que podría estar mucho peor, ¿no? Entonces, pues qué buena onda que me pasó esto, ¿no? O sea, qué buena onda que se me ponchó la llanta y no me maté en la carretera. Pero Claro, si yo digo verle el que se me lado ponchó la bueno. carretera, siempre me pasan estas cosas, la vida no me quiere, pues obviamente, es decir, al final el resultado es de la interpretación. Entonces, esa es la clave, ¿qué interpretamos? Ahora, ¿de dónde interpretamos y cómo interpretamos? Después del corte te lo explico, porque es un tema para 2 horas esto. Compártanos también tus números de contacto y vamos a seguir hablando cómo vencer el mal humor. Con muchísimo gusto me puede encontrar usted en el 619-618-2864. Yo le puedo dar una consulta en Tijuana o en San Diego, donde a usted más le acomode, 619-618-2864. Y le recuerdo que este lunes 11 de abril tenemos el 7º Secreto de la Felicidad en San Diego, lunes a las 7 en San Diego. Para más detalle le pido que me marque al 619-618-2864. Muchas gracias, Edmundo. Vamos del otro lado del estudio con Javier.